Buenas tardes a todos los presentes. Estamos en una nueva sesión en el Centro Marco Escudero. Hoy día nos toca hablar, dada esta semana tan complicada, del órgano electoral plurinacional al que el presidente, sin cumplir las normas legales y constitucionales, ha renovado a sus representantes en varias cortes departamentales y además lo ha hecho en personas, varias de los nominados fueron partícipes del órgano electoral que montó el fraude de 2019. Habría que interpretar esa especie de desafío que hace a la ciudadanía. Y cuál va a ser además el futuro del órgano electoral y qué podemos hacer desde la sociedad para evitar que nuevamente sea cooptado este órgano que es fundamental para mantener la democracia y legitimar a las nuevas autoridades. Nos acompaña esta vez Violeta van der Valk, que es miembro e impulsora de actividades de la Alianza de la Sociedad Civil Boliviana, la Ruta de la Democracia, y es coordinadora de proyectos de Construyendo Redes para el Desarrollo. Tiene formación académica en ciencia política y administración pública. En su experiencia laboral destaca la coordinación de alianzas público-privadas para la incidencia legislativa y la coordinación de espacios colaborativos interpartidarios e interinstitucionales. Sí, adelante. Gracias. Como ya decía José María, nosotros como OCDE y las organizaciones que se han sumado a este pronunciamiento, nos pronunciamos de manera alarmada y un poco, como decía también usted, señor Soruco, alertando sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? La destitución de 6 vocales electorales departamentales y avanzando se llama esta presentación, porque no solamente ha sucedido eso, ¿no? También ha habido un intento de suspensión del presidente y vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral. Pero con los antecedentes sobre el pronunciamiento que hicimos, lo que puedo detallar un poco para argumentar por qué hemos dicho lo que hemos dicho y cómo lo sustentamos. Es cierto, la Constitución Política del Estado tiene sus fundamentos y lo que les voy a decir no es nada nuevo para los bolivianos, para las bolivianas, pero sí es muy importante recordar, ¿no? Tiene los fundamentos de la organización del Estado son la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos del Estado. Esta es parte de la teoría política, es parte de la teoría que sustenta los Sí, había un corte un ratito. Las democracias representativas. Sí, ahora bien. Perdón. Tiene como una de sus pilares o como una de sus formas democráticas la democracia representativa. La organización del Estado, nuevamente, requiere de que estos principios, estos fundamentos se cumplan. La independencia y separación de poderes, por un lado, la coordinación y cooperación de estos órganos del Estado, por el otro lado, que no en ningún momento quiere decir injerencia o intromisión de un órgano del Estado sobre el otro. El artículo 12 de la Constitución nuevamente dice que el Estado se organiza y estructura en los poderes, en los órganos del Estado, perdón, que son 4: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Esto no es menor. El órgano electoral, y eso lo tenemos que comprender todos y todas, incluyendo las propias autoridades del órgano electoral, son un órgano del Estado. No son un apéndice más, no son un simple administrador de procesos electorales, son un poder del Estado, es un órgano del Estado. Y por lo tanto merece el respeto a la independencia de su funcionamiento y de su constitución. El artículo 115, por otro lado, habla de la garantía al debido proceso, del derecho al debido proceso, y esto lo pongo como un dato importante y que después lo vamos a retomar.
La Constitución Política del Estado también establece atribuciones del presidente o presidenta. Al momento de, dice el artículo 172, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y en el inciso 21, el párrafo 21, habla de designar a sus representantes ante el órgano electoral. Este es uno de los elementos que ha causado confusión. Sin embargo, hay que aclarar que esta designación en ningún momento habla de la designación de un vocal del Tribunal Supremo Electoral o de los tribunales electorales departamentales. Nos parece que hay una interpretación un poco antojadiza, si se quiere, de esta parte de la Constitución, porque la misma Constitución Política del Estado, cuando ya habla del órgano electoral, hace aclaraciones puntuales sobre la designación de uno de los vocales por parte del presidente o presidenta, pero no lo nombra nuevamente como un representante suyo dentro de este órgano del Estado, sino como un vocal, ¿no? Y aquí, dentro de lo que se estipula sobre el Tribunal Supremo Electoral, que está compuesto por 7 miembros y tiene un mandato de 6 años, hace las mismas aclaraciones que son válidas más abajo para los tribunales electorales departamentales. Y son válidas porque así mismo lo establece la Constitución y la ley del órgano electoral. Entonces dice en el artículo 206 que el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 miembros, quienes durarán en sus funciones 6 años sin posibilidad de reelección. Y dice, luego habla de las asambleas legislativas departamentales, que van a seleccionar por 2/3 de votos a una terna para la elección de vocales de los tribunales departamentales electorales. Y será la Cámara de Diputados la que elegirá de esa terna a los miembros de los tribunales electorales departamentales por 2/3. Nótese que en la Constitución no se hace mención a que uno de los miembros de los tribunales electorales departamentales sea designado por el presidente o presidenta. Es la ley del órgano electoral la que hace esa mención y no así la Constitución. Sí para el caso del Tribunal Supremo Electoral, pero no para el caso de los tribunales electorales departamentales. La ley del órgano electoral plurinacional. Nuevamente se repite aquí los principios, que no es desdeñable lo que se dice en esta ley. El artículo 4 habla de estos principios. La imparcialidad, haciendo mención a que el órgano electoral actúa y toma decisiones sin prejuicios, discriminación o trato diferenciado que favorezca, perjudique de manera deliberada a una persona o colectividad. Y estos 3 principios que anoto aquí, la imparcialidad, la autonomía, independencia, la coordinación y cooperación, tienen que ver con el espíritu mismo de la ley y de la Constitución y de cómo se está organizado nuestro Estado, ¿no es cierto? Es la imparcialidad justamente para lograr elecciones y la conformación del poder político de una manera independiente, creíble y además legítima, ¿no es cierto? Eso es lo que busca garantizar. La ley del órgano electoral habla de la designación y duración de los mandatos de los miembros de los del Tribunal Supremo Electoral y de los departamentales. El artículo 12 habla de la composición y el periodo de funciones.
el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 vocales, de los cuales al menos 2 serán, dice, de origen originario campesino y al menos 3 serán mujeres. Los vocales y las vocales van a desempeñar sus funciones por un periodo de 6 años. Y aquí hacemos una repetición de esto porque si bien la ley y la Constitución, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, hacen mención a una forma de designación diferenciada, haciendo ver que uno de sus miembros puede ser o es, perdón, designado por el presidente o la presidenta, después de ese paso, esta persona, este vocal designado, pasa a ser un miembro más del Tribunal Supremo Electoral. No tiene atribuciones diferentes, ni su trabajo es diferenciado, ni la duración de su mandato es diferenciado. La duración que se establece para el mandato, los y las vocales, es de 6 años, sin que se establezca un régimen diferenciado para esta persona, este vocal, que sea designado por el presidente o la presidenta. El régimen de designación que está puesto en el artículo 13 de la ley 018 sí habla de esta designación de un o una vocal, ¿no? Nótese que no dice la designación de su representante dentro del Tribunal Supremo Electoral o de los tribunales electorales departamentales. No cumple funciones de representación del presidente o de la presidenta. No está puesta en sus atribuciones el ser representante o representar la voz del ejecutivo, del presidente o la vicepresidenta, del presidente o la presidenta del Estado. ¿No es cierto? La Asamblea Legislativa Plurinacional, otra vez, elige a 6 vocales por 2/3 de los votos de sus miembros presentes en la sesión de designación, ¿no? Aquí hago mención a esto porque dice garantizando la equivalencia de género y la plurinacionalidad. Y la equivalencia de género es uno de los elementos importantes que esta designación que nosotros consideramos ilegal no ha respetado, pues ha roto la paridad que se necesita dentro de los tribunales electorales departamentales. También esta ley del órgano electoral, en el artículo 20, habla de la conclusión de las funciones de los vocales y las vocales del Tribunal Supremo Electoral. Establece primero que tienen inamovilidad, esto es lo que mencionaba José María hace un momento, ¿no? Como jueces y que tienen digamos, una garantía especial, particular de inamovilidad durante todo el periodo establecido para el desempeño de sus funciones, ¿no? ¿Y cuáles son las causales para que estas funciones concluyan? El vencimiento de su periodo de funciones, que no ha sucedido, la renuncia presentada ante las instancias pertinentes, que tampoco ha sucedido, al menos en el caso de 6 de los 9 tribunales electorales departamentales, la incapacidad absoluta permanente declarada conforme a ley, que tampoco ha sucedido. Por otro lado, habla el artículo 21 de la ley 018 de la pérdida de funciones y que estas sucederían por sentencia condenatoria ejecutoriada que no se ha dado y la comisión de algunas faltas muy graves establecidas en la ley 018. Y aquí les recuerdo esto que presentaba al principio en la Constitución Política del Estado, que habla del derecho al debido proceso, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a un debido proceso. No pueden haber sido destituidas estas autoridades porque no se ha seguido un proceso, ni siquiera sabían de su destitución al momento en que se habían posesionado a las nuevas autoridades, ¿no? No se ha seguido un proceso ni por falta grave ni por ninguna otra causal, ¿no? Que les haga perder su mandato como autoridades electorales. También hablan de la aplicación de las disposiciones de aplicación común, ¿no? Esto es simplemente el detalle
que les mencionaba hace un momento, de que todas estas previsiones puestas en la ley y en la Constitución sobre el mandato, duración, ejercicio de funciones de los vocales de los tribunales electorales departamentales se aplican de la misma manera que se establece para los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Nos pedían que hablemos un poco sobre los riesgos que tienen estas decisiones del presidente del Estado sobre la democracia, ¿no? Y consideramos que los riesgos están puestos en las propias atribuciones del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales, porque por supuesto, al haber cambiado el balance, la correlación de fuerzas que hay al interior de estos tribunales, se corrompe esta independencia y esta imparcialidad que en todo momento debería ser perseguida al momento de conformar los tribunales, ¿no? De esta manera, todas las atribuciones que tienen el Tribunal Supremo y los departamentales pueden ser no ya solamente manipulados. En términos electorales, siempre se dice no solo necesita ser transparente, sino también parecerlo. Y es porque de lo que se nutre una elección legítima es de la credibilidad que puede lograr por parte de los electores, de los votantes, de la ciudadanía. Si un tribunal electoral no es confiable, no es creíble y no demuestra su imparcialidad, por supuesto todos sus actos van a estar teñidos por esta misma desconfianza. Nos ha pasado en el pasado reciente, así que a tomar en cuenta. Pero ¿qué es lo que se vendría o qué es lo que podría suceder en adelante? Porque está abierto y está dispuesto por la ley, por la Constitución, dentro de nuestro régimen, ¿no? Puede haber en medio propuestas de referéndum, un referéndum nacional constituyente, convocar un referéndum nacional constituyente, y será la autoridad electoral la que defina si eso es pertinente o es posible más bien o no, legal o no. Y aquí viene probablemente una de las cosas más importantes, ¿no? La revocatoria de mandato, que se da a partir de cumplida la mitad del mandato de la autoridad electa, sea nacional o subnacional, y tampoco puede ser al finalizar el mandato, o sea, dentro del último año de mandato de esta autoridad, ¿no? A pasar la primera mitad del mandato de esta autoridad, podría convocarse en la revocatoria de mandato. Quien tendría la tuición de convocar y además de administrar ese proceso de revocatoria de mandato sería, por supuesto, esta autoridad electoral, ¿no? A las 10. Luego, los procesos de consulta previa, ¿no? En el caso de comunidades y pueblos indígenas, por ejemplo, en el tema de tierras, la exploración y explotación de recursos naturales dentro de territorios indígena, originario y campesinos, ¿no? Que se requiere por norma un proceso de consulta previa, también son administrados por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales. La elección de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que están previstas para el 2023. Este es otro de los elementos que podría ser aún administrados y para los cuales requerimos de independencia del órgano electoral. La ley del órgano electoral, y esto también lo pongo como un recordatorio, marca atribuciones para el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales, y que no se detienen solamente en las atribuciones de tipo electoral. Nuevamente, este es un órgano del Estado que no solamente está creado ahí para administrar y ejecutar los procesos electorales. Tiene atribuciones más allá de
la mera realización, organización logística, digamos, de un proceso electoral. Y entre esos está, por ejemplo, dentro de las atribuciones electorales, delimitar las circunscripciones electorales. Ustedes comprenderán que esto es un detalle muy importante al momento de de desarrollarse una elección, porque no solamente con el elemento importantísimo que es la realización del censo, y por lo que muchas organizaciones estamos luchando para que se haga un censo, porque realmente necesitamos saber cuál es la realidad boliviana en términos de población y vivienda, pero también por la nueva cartografía electoral para delimitar las circunscripciones. Pero si no existe una autoridad independiente, imparcial, realmente es muy riesgoso tener primero el censo y luego que estas mismas autoridades electorales, que sabemos que están siendo avasalladas, digamos, en su conformación, y que pueden ser cooptadas y manipuladas, sean las que delimiten las circunscripciones electorales, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral también tiene atribuciones de registro civil y electoral. Se manejan el registro cívico y el padrón electoral. Tenemos antecedentes muy recientes también sobre esto. Tienen atribuciones jurisdiccionales. No hay que olvidar que por eso hablábamos de magistrados del órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, son jueces, ¿no? Tienen una atribución de jurisdicción en términos de justicia electoral, ¿no? En algunos casos, el Tribunal Supremo Electoral se constituye en un tribunal no solamente de última instancia, sino de única instancia, ¿no? Entonces, es la máxima autoridad, debería ser la máxima autoridad para la administración de justicia electoral. El fortalecimiento democrático también es otro campo de las atribuciones que tienen del Tribunal Supremo y los tribunales electorales departamentales, para la capacitación y fomento de la participación y control social en hechos electorales, que no es menor. El fortalecimiento democrático en las circunstancias en las que estamos no es una atribución menor, más bien, y probablemente sea una de las más importantes para renovar, que es la tan mentada renovación, ¿no?, política que deseamos los y las bolivianas, ¿no? Tiene otro tipo de atribuciones que son las vinculadas a la legislación, y es de lo que nos hablaba José María, que es la propuesta sobre, por ejemplo, las reformas electorales que son necesarias. Trabajar sobre la ley de organizaciones políticas, por ejemplo, y de la primera vuelta electoral. ¿Quién va a hacer esas reformas? Sabemos que están manipuladas, lo hemos visto, han sido unas elecciones primarias que hemos vivido de manera sorpresiva, pero además muy poco beneficiosas para el país, ¿no? Y además el Tribunal Supremo Electoral tiene atribuciones sobre las organizaciones políticas, sobre su personería, sobre su militancia, sobre su habilitación y su inhabilitación también dentro de los procesos electorales, ¿no? Entonces, no es tampoco una cuestión menor. Y finalmente, bueno, tiene atribuciones administrativas, que eso ya tiene que ver con el manejo y funcionamiento del órgano electoral.